Es una alegría de nuevo volver a compartir esta serie de educación que venimos construyendo, ¿cierto? Estamos propiciando desde el 2022, pero surgió más que todo en pandemia esta necesidad de volver a conversar, a actualizar el sistema operativo educativo, ¿cierto? A través de la conversación, que es un catalizador, pues, de cambios profundos en la vida de las personas. Entonces estamos invitando a activistas, poetas, gestores culturales, educadores, investigadores, muchos de ellos que son como parte del capital creativo y ciudadano que tiene pues el país y América Latina. Siempre el foco que tenemos es como producción de contenidos en habla hispana. Nos parece importante empezar a como darle una fuerza y a empoderar al sur global, ¿cierto? En estos diálogos. Y pues hemos estado muy contentos. Entonces, bienvenida Aura a esta conversación, que podamos hablar un poco sobre un segundo episodio sobre la Universidad de la Tierra y a mirar también a tejer alianzas y reflexiones como en este propósito de reimaginar la educación universitaria del futuro. Entonces, esta es la invitación y bienvenida Aura. Bueno, muy buenos días, Andrés, y muchísimas gracias por esta invitación y un gusto estar aquí compartiendo contigo estas reflexiones que son tan importantes y son estas nuevas otras formas de aprender, de saber, de validar los conocimientos y de producir conocimiento. Sí, gracias. Una de las cosas importantes de este programa es que tenemos como tres momentos. El primer momento es como una reflexión más autobiográfica de dónde venimos, ¿cierto? Nuestras experiencias. Eso con el objetivo de algo muy importante que ya viendo pues más de 50 episodios que he venido haciendo, empiezo a ver como unos patrones comunes en cuanto como al ecosistema de aprendizajes que envuelven la experiencia de vida de uno, que se vuelven susceptibles de poderlos mirar de cara al futuro. Entonces hacemos un poquito como esa reflexión como no solo institucional, obviamente, sino como de una manera así más holística de esos ambientes donde hemos aprendido, para desde ahí como observar y ver los patrones. Después hablaremos un poco de la Universidad de la Tierra, como parte de la gesta en la que tú estás ahora, y ya al final, pues unas pinceladas alrededor del futuro de la educación, dar ahí como unas claves. Entonces, para iniciar, Aura, pues te invito un poco a este primer momento de integrar un poco el saber propio. Es muy importante y lo reconocimos mucho cuando se hizo la expedición pedagógica nacional, de que los maestros empezaban a construir un saber propio a partir de la experiencia. Pues te invito a que hagamos esa reconstrucción como de esa destilación o de esa fermentación que da la experiencia para hablar de este saber en clave como de los aprendizajes transformadores. Entonces, bienvenida ahora a esa historia. Bueno, pero ¿cómo quisieras como esa narración? Desde el vientre hasta nuestros días. Vale, vale. Pues bueno, les tengo que contar que yo soy hija de madre soltera. Y eso estamos hablando del 74, 75 y digamos que en ese momento la situación de mi mamá pues pasaba por un proceso de patriarcado muy fuerte que de alguna manera eso a mí me ha tocado la vida en el sentido de entender qué pasa con el machismo y con el patriarcado y por qué. Yo crecí con mis abuelos y mi mamá. Y mis abuelos llegaron a Bogotá huyendo de la violencia del 48. Mi abuelo, un hombre patriarca, con mi abuela, 11 hijos, y uno de sus hijos se llamaba Jorge Eliezer. Y ellos vivían en Villavicencio, y el hecho de que su hijo se llamara Jorge Eliezer, pues hizo que lo persiguieran para matar a su hijo. Entonces mi abuelo y toda su familia se vino para Bogotá y llegaron a Kennedy en la zona de Timisa, compraron un lote, me imagino que en el momento que pudieron, y se instalaron allí. Y esta otra etapa también es muy importante para mí porque mi abuelo vino a reproducir toda la cultura campesina que tenía en Villavicencio, que había tenido en Boyacá, que mi abuelo es de Boyacá, mi abuela es de El Llano. Entonces era una casa donde teníamos vacas, donde teníamos ovejos, donde teníamos gallinas, conejos, y era una casa rural. Inclusive él con lo de las vacas pues tenía lo de la leche, compartían la leche
en el barrio o llegaba alguien a vendernos la leche y era una cosa muy, muy rural. Al lado estaba un lago, que era el lago Timiza, en ese tiempo que ya hoy lo secaron para hacer construcción. Eh, pero siempre vi una gran sabiduría en mi abuelo y en mi abuela con respecto a la utilización de las matas, por ejemplo, de las plantas. Mi abuelo siempre tenía un libro y un cuaderno donde siempre iba anotando qué mata le servía para curar el mal de panza, qué mata le servía para la tos, qué mata le servía. Y creo que eso fue una herencia muy importante para mí, porque desde muy chiquita vi eh, que la gente campesina tenía un gran saber, que hacía curación, que era autogestionaria. Digamos, esa experiencia de haber vivido con mis abuelos, pues fue una experiencia que a mí me marcó. La experiencia también de mi mamá soltera, saliendo adelante, luego con sus hijos, también es una experiencia que de alguna manera como que le va mandando algunos caminos y unos ritmos a la vida a cada uno. Mis abuelos me dieron hasta el bachillerato. Digamos que en la cultura campesina llegar al bachillerato ya era un gran logro. Y yo logro estudiar en la universidad pública, en la universidad privada porque no pasé en la pública y soy de una de esas experiencias que tuvo que trabajar y estudiar al mismo tiempo y por eso apoyo y creo que la universidad pública es muy importante en este país, porque yo sentí muy duro ese ejercicio de trabajar y estudiar. Fue muy difícil para mí, fue un gran, como todos esos recursos que uno tenía que generar semestre a semestre que no le permitían otra cosa que trabajar y estudiar con un gran sacrificio, trasnochando, sacrificando cosas. Entonces, creo que pensar en el futuro, en que la gente tenga la universidad pública asequible y que pueda generar recursos más bien para que se vaya a pasear por Latinoamérica, para que vaya a cine, para que tenga para las cosas básicas, eso me hace pensar en un país diferente, en un país distinto. Desde, pues yo soy originaria de una familia popular, donde mi abuela tenía raíces indígenas, mi abuelo a pesar de tener ojos azules y de sacar su arconia por allá alemana, un campesino colombiano, también patriarcal, muy religioso para mi gusto. Inclusive nos hacía rezar la misa los domingos a las 7 de la mañana y hacer el rosario. Bueno, eso también como que le va marcando a uno ciertas cosas. Entonces, desde muy niña yo estuve en el proceso del colegio de medio ambiente, estuve en el proceso de teatro, estuve en la iglesia, estuve en misiones. Y bueno, todo eso fue marcando como un camino popular. Luego me encuentro con compañeros que están en procesos y movimientos sociales. Me encuentro con Marco Raúl Mejía, con Lola Sendales, con la gente de la expedición. Y ahí fue como acrecentando todas estas intuiciones que tenía de los conocimientos arraigados a los territorios, como valorando más a los abuelos que ya no estaban valorándolos más por esos conocimientos que tenían y que en mí hicieron, digamos, aprendí a valorar esos conocimientos. Y bueno, luego ahí seguí mi carrera, mis estudios hasta el doctorado de la Universidad de La Plata, donde yo quería hacer, por ejemplo, el proceso de rescatar la radio sutatensa como una radio campesina y popular. Sin embargo, me encuentro con que la radio sutatensa no fue ni campesina ni popular, una radio de la iglesia que tenía una visión muy carente del campesino, que tenía una visión muy peyorativa del campesino, que pensaba que el campesino era bruto, no tenía conocimiento, no sabía trabajar, sus prácticas no servían para el desarrollo del país, y lo que encuentro fue un grupo de personas, de dirigentes, que en lugar de pensar en un proyecto con la historia de la gente del territorio, lo que hace es anularla, pero además pensar que no son capaces. Y una misión que tenía ATCO y Radio Sutatensa, que era proporcionar no solamente el proceso de alfabetización, que lo hace muy bien, sino proporcionar al campesino herramientas empresariales que lograra entrar en otro momento de asociatividad para entrar a una economía mundial.
no lo hace. Lo que hace es cambiarle los hábitos del cuerpo, decirle que sus casas no son bien construidas, que tienen que construir en cemento, que su fogón no está bien hecho, que tiene que comprar una estufa, que tiene que acceder a los servicios sociales y que él es un pobre y como pobre pues no encuentra otra forma de asociarlos, sino de generarles empresas como la huerta, como si la gente ya no tuviera huerta, y de generarle cosas muy básicas que ellos ya tenían. Entonces es una pérdida inmensa en el sentido de una construcción, tejido social y reconocimiento, a pesar de ser uno de los procesos de alfabetización importantes. Entonces ese es como mi camino con respecto a por qué creo valioso, importante, los conocimientos vivos del territorio, de los pueblos afro, los pueblos indígenas, raizales y campesinos. Sí, qué alegría, Aura, eso que cuentas para entrar a hablar un poco sobre la Universidad de la Tierra. Cuéntanos un poco cómo surge esa iniciativa, de qué elementos se nutre y cuál cómo es el propósito que se plantea ella como, como alternativa a la educación y cómo se está configurando, cómo se está soñando, porque me interesa mucho, porque como te contaba, este ejercicio también hace parte de crear una red de pensadores y de gente, pues, activistas en América Latina también buscando también ofrecer unos espacios de aprendizaje que faciliten la inteligencia colectiva de los territorios, los saberes de los territorios, de las experiencias de mucha gente que lleva trabajando en diferentes ámbitos y pues yo lo que estoy haciendo a través de esos programas es por lo menos hacer una unidad en esa diversidad que hay de iniciativas de creatividad social en los territorios. Siempre me interesaban mucho los temas de la ciudadanía y ha sido como el foco cuando hice la maestría en educación, investigar un poco estas maneras a través de las tecnologías y ahorita ya me encuentro dándole como un enfoque mucho más amplio. Antes me interesaba solo como la apropiación como social de las tecnologías. Ahorita estoy muy interesado en seguir usándolas, estas herramientas, pero con el fin de unir puentes para una convergencia de un rediseño muy profundo de la educación, porque cuando hablamos de que esto es la universidad del futuro, lo planteamos no como si el futuro fuera algo que estuviera más adelante, sino como el futuro como lo abierto, más un concepto filosófico de lo posible, de lo que está como por configurar. Y creo pues que estoy como muy interesado en, como en ir empezando a tejer esa red de sentido, ¿cierto? Entre gente que le pueda apostar a una experiencia nueva, mucho más integradora de las inteligencias de las personas, de las sabidurías de los territorios. Creo que hay mucha conexión también por lo que he conocido así de lejitos de la Universidad de la Tierra, pero me gustaría que nos habláramos mucho más de esos antecedentes y del sentido político también que tiene esto. Bueno, Andrés, pues te cuento que así como tu experiencia, pues la Universidad de la Tierra Orlando Faz Borda se fundó el 13 de abril del 2020, que fue el inicio de la pandemia. Pues también es una iniciativa que nace en pandemia. En Bogotá, la Universidad de la Tierra Bogotá, porque hay varias universidades de la Tierra. Pero en esta en Bogotá se inició con la participación de pueblos originarios. Ahí está el profesor Didier Chirimuscay del pueblo Misá, que además en ese momento tenían una lucha muy importante en estos sitios de la desmemoria y de las estatuas de la desmemoria. Pueblos afrodescendientes del Cauca y del Chocó, y tenemos dos sabedores muy importantes para nosotros que son la maestra Virgelina Chará, que viene de Suárez, Cauca, que tiene un trabajo muy importante con la Unión de Costurero y que ahorita dentro de poco, en septiembre, vamos a tener una acción política fuerte que es el arropamiento del Palacio de Justicia. Y el profesor Arturo Grueso, un líder espiritual afro, que también es fundador de la Universidad de la Tierra y que ha hecho un gran esfuerzo también por entrar a hacer puentes entre las academias críticas y el territorio. También coincidimos con los colectivos ambientalistas, con grupos artistas. Los ambientalistas está una fundación de hace mucho tiempo, con el profesor Ricardo Briceño, con Bacatá. En los grupos artísticos pues tenemos a Arte Sin Pausa y otros, gaiteros de música, de teatro, Paola Guarnizo, del Teatro Alcaraván, que ahora pues con el Café Picante, Paola ha hecho un papel importante en la opinión política.
con las compañeras feministas, con activistas, profesores y estudiantes, porque aquí creo que ese espacio de la Universidad de la Tierra pues es muy lindo porque finalmente muchos profesores de los que estamos ahí, está Andrés Castiblanco de la Universidad Distrital, nosotros de la Uniminuto, hay gente de varias universidades, pero también nuestros estudiantes están todo el tiempo transitando por estas experiencias, que cada una de estas experiencias es lo que conforma las aulas abiertas de la Universidad de la Tierra. Es decir, la Universidad de la Tierra se compone de diferentes aulas que están en el territorio en Bogotá, y que cada aula tiene un sabedor y donde nuestros estudiantes o la gente que está cerca puede ir a aprender de ese sabedor. Entonces, el aula de la profesora Virginia Chará, el aula de Arte Sin Pausa, que se está moviendo porque ellos son un grupo de danzas que se mueve por los parques, que están como en diferentes espacios. Entonces, ha sido como esos tender puentes de esa visión de los estudiantes que van a estos espacios y que descubren otra cosa, además, pues a pesar de estar en una universidad. Teníamos una experiencia previa, tenemos una experiencia previa que fue la maestría de Comunicación y Educación en la Cultura en la Uniminuto, en la Facultad de Comunicación, porque hace 7 años hicimos una propuesta desde la especialización de Comunicación y Educación en hacer la maestría, pero una maestría que tuviera ciertas características. La primera característica fue que queríamos que los sabedores, los sabios del territorio, estuvieran como profesores catalogados como maestros magíster por la universidad, y esto fue aceptado por la universidad, pero también por la Secretaría de Educación, porque al principio algunos colegas pues nos decían, no, esa maestría no se la van a aprobar. Hay otra estrategia pedagógica que son las pasantías, y las pasantías era irse un mes a otro territorio a nivel nacional o a nivel internacional, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en México, con compañeros nuestros del territorio que también tenían trabajo en el territorio, y allá se hacía parte de las asignaturas. Afortunadamente, tanto el ministerio como la universidad y las directivas de la universidad nos dieron el espaldarazo, y este fue como un primer ejemplo para mirar que dentro de la universidad, inclusive una universidad privada, creo que Uniminuto pues tiene un carácter de mirar el país de manera diferente tal vez a las otras universidades, de estar más en el territorio, de lograr como hacer un fortalecimiento. Entonces, estas dos cosas de nuestra maestría nos permitieron tener muchas aulas abiertas en Colombia, varias pasantías, y una de esas conexiones fue con la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Entonces, varios compañeros y yo estuvimos 4 años de seminario en la Universidad de la Tierra, y esto fue de gran ayuda para pensar cómo articular los colectivos con los que compartíamos formas educativas. Y entonces uno de esos retos que se propone, que nace de esta reflexión de los procesos de Oaxaca, es cómo hacer de la educación un lugar de bienestar y de felicidad, que no sea un proceso de obligatoriedad con la evaluación. Cómo hacer un lugar de disfrute, cómo hacer del aprendizaje un lugar de bienestar, un lugar de placer. Porque de alguna manera esta Universidad de Oaxaca nace por parte de los grupos originarios, de los grupos indígenas allá, como una forma de interpelar a las universidades, eh, digamos, hegemónicas, y decirle, nosotros también somos universidad, no titulamos, pero hacemos un proceso de formación. Y de hecho hay gente que ha salido de las universidades de la Tierra, Oaxaca, a hacer cosas supremamente importantes en México y que lo está haciendo. Entonces esta experiencia a nosotros nos marcó, pero también nos dio como un horizonte en el sentido de cómo nos articulamos en Bogotá, que es una ciudad tan grande, tan difícil de articularse, y nos dio como la posibilidad de pensarnos alrededor de formas otras, fuera tal vez de la universidad, de cómo articularnos en un trabajo comunitario con los que estábamos por ahí, que nos encontrábamos en eventos, nos encontrábamos en las marchas, nos encontrábamos en diferentes espacios, pero no teníamos una articulación para pensarnos qué es eso de la educación y cuáles son esas otras formas, esos otros horizontes. Y así llamamos a los encuentros de la Universidad de la Tierra. Nos encontramos
más o menos cada mes, cada 2 meses, y los llamamos espacios de otros horizontes vitales. Y es un seminario donde se realiza pues una estrategia pedagógica de proponer un tema y de ese tema producir alrededor de este tema y luego hacer circular como esa relatoría que luego se convierte en un documento y que de alguna manera todos estos colectivos tengan ese documento y logren movilizarse, logren hacer sus reflexiones, reflexiones vitales, ¿no? Tenemos el desarrollo de los círculos de la palabra, que se realiza con un espacio virtual, porque ese fue como el primer espacio en pandemia, fue como Claro. nos tenemos que reunir, pero entonces nos toca de manera virtual, entonces en esos círculos de palabras los llamamos palabreo vital. Entonces tiene una periodicidad más o menos de unos 30 días mensual, se realiza el palabreo con unos invitados especiales en el sentido de, oiga, ¿cómo podemos nosotros potenciar esto del trabajo comunitario con respecto a lo político, con respecto a lo cultural, con respecto a la educación? Hacemos también investigación interdisciplinaria entre universidades y entre grupos. Ahora estamos trabajando muy de la mano con Asomujer, que es esta asociación de víctimas de la violencia de mujeres, y también hay Madres de Soacha, liderada por Vigelina. Entonces ahora estamos haciendo como fortaleciendo todos esos procesos de emprendimiento que tienen las mujeres a través de una estrategia pedagógica, el desarrollo de su página web, catálogo para sus productos. Digamos, el consejo está también organizado por un consejo de la Unitierra, y el consejo se va moviendo alrededor de las iniciativas y haciendo varios procesos de colaboración y de alguna manera de cocrianza entre todos en cada uno de nuestros colectivos. Entonces es hasta ahora lo que tenemos y lo que hemos construido de la Universidad de la Tierra. El profesor Raúl Civechi también ha venido ya varias veces a hablar con nosotros, a ayudarnos a organizar, a decir, bueno, esto es importante y por qué están haciendo esto. Estamos en un momento, digamos, interesante, en donde también una propuesta política desde el gobierno de Francia Márquez y de Petro pareciera como abrir las puertas a valorar todos estos otros producción de conocimiento que no se había valorado antes. Algunos compañeros han dicho, bueno, y entonces, ¿por qué esto no sería una universidad pública? ¿Y por qué seguiríamos siendo de pronto una red y no una universidad? Podríamos pensarnos entonces en carreras para la vida, pensarnos en carreras como el sembrar agua, las huertas familiares, la gestión de residuos, en carreras que sean para la vida. Y en este momento estamos como en esa discusión. Esa es como la discusión del momento de la Universidad de la Tierra. Maravilloso. Mucha resonancia con todo lo que planteas, por lo que siento que por ahí es que es el camino para crear una red. Yo creo que una red es importante, no perder la consideración de una red distribuida como la autoridad docente pensada en todos los territorios, como si fuera una gran huerta global. Así pues, me parece que muchas cosas pueden funcionar bien, que estén como, y donde se pueda permitir el viaje. Eso que tú contabas de la maestría me parece muy soñador. Yo creo que soy fiel creyente del viaje como una estrategia pedagógica que involucra todos los sentidos, las experiencias, la transformación. Lo digo porque pues cuando está en la pedagógica ya no lo hago mucho, pero viajamos. Una vez hicimos un viaje a Medellín una semana a ver iniciativas en Moravia que estaban trabajando con hip hop, a museos, y bueno, recuerdo Qué que bello. lo que se lograba en una semana yo no lo lograba en todo el semestre ni en todo un año. Las cercanías, las colaboraciones, el arte que surgía también de esas documentaciones de lo que se vivía. Era una experiencia realmente muy profunda, porque era como abrirse realmente a lo nuevo con los otros, salir un poco de la zona de confort, de que me tengo que ir para la clase. Eso de convivir y del viaje, y lo hemos visto también en muchos de los relatos que muchas de las personas que he invitado también cuentan. Por ejemplo, el caso de la última, de una de mis más recientes invitadas, que fue la hija de Delia Zapata, de Elmira, pues contaba que desde muy pequeña, pues ella viajaba con su tío con Manuel Zapata, viajando por todo Colombia, descubriendo las danzas tradicionales, y que eso es una escuela tremenda. Pero lo he escuchado también en uno de los
gestores de las batucadas brasileras acá acá en Bogotá, sobre todo de la cual hablamos, y también fue un viaje que transformó su hacer, su visión, y bueno, entonces como que viendo esa potencialidad es algo que la universidad, así se convierta de títulos y carreras, no puede perder ese nomadismo, esa posibilidad de caminar por el territorio, y porque pues ahí es donde está como realmente los saberes, las gentes, los ríos, la conciencia también como ambiental que se puede generar, ver cómo lo están haciendo. Entonces me parece muy potente esa revalorización de los saberes, pero también esa revalorización del viaje y de las nuevas identidades profesionales, que eso habría que preguntarnos también hoy en día cuáles serían las nuevas profesionalidades, cuáles serían las nuevas habilidades interiores que necesitamos construir para esas nuevas identidades, por lo que también uno de los frutos de esto que estoy haciendo es también la hija de mi compañera que eh, en ciernes de ir a la universidad, pero con una disposición de mantener pues prácticas para ella muy importantes como la danza, el deporte, Claro. las artes marciales, el trabajo social, como que tenía una diversidad y no se veía como en una carrera como tan disciplinar, sino como algo más juguetón y menos, como más, donde ella pudiera aprender de otras partes. Incluso ella fue muy visionaria porque antes de la pandemia se retiró del colegio, estaba en un colegio bueno, pedagógicamente hablando, pero quería tener esa posibilidad de autogestionar su propia formación, y eso no se debe perder tampoco en eso que tú hablas de la no obligatoriedad, porque ver como esas ganas de ver el currículo como algo que sea un viaje de conocimiento y una aventura intelectual, espiritual y emocional, que yo creo que también una de las cosas que también nos deberíamos preguntar es que ese conocimiento debe también ser parte de potenciar ese holismo de lo que somos nosotros, que somos cuerpos, somos mente, somos emociones, somos espíritus, somos territorio, ¿cierto? Y todas esas cosas deberían entrar ahí a jugar un papel como prácticas también. Así también yo me la he venido jugando dentro de espacios institucionales haciendo este tipo de cosas, integrando eso y preguntándome por esas habilidades interiores. Incluso ahorita, después de esos objetivos de desarrollo sostenible que sacó la ONU, están hablando de las habilidades interiores como un conjunto de meta habilidades que, independientemente de lo que tú estudies o de tu vocación profesional, debes tener encarnar ese tipo de cosas para vivir bien, ¿cierto? Como la apertura, una mentalidad inclusiva, como compasiva, la cuestión de tener habilidades de conversación. Esas cosas deberían ser la base. Se preguntan, y yo he estado como muy directamente reflexionando sobre eso, de cuáles serían entonces esas habilidades interiores que necesitamos construir como la base de los aprendizajes para lo que viene. Y es algo porque la universidad se convirtió como en sacar muchos profesionales, y parte de la crisis que se están viviendo muchos de los jóvenes es porque no ha habido como realmente no se han preguntado sobre qué identidades profesionales, qué necesita el territorio, qué necesita Colombia en este tiempo de los acuerdos de paz para estas identidades. Y yo creo que necesitan un tipo de cualidades que todavía, y esa es parte de la crisis educativa, unas capacidades que todavía no tenemos, con unos desafíos hipercomplejos de los cuales no tenemos todavía las herramientas para abordarlos. Incluso a veces no sabemos cómo conversar sobre temas difíciles como el racismo, el sexismo, cambio climático, y eso debería ser parte de las habilidades de los maestros hoy en día, yo siento, y te lo digo porque es parte como de mi trabajo investigativo, de cómo trabajar todos esos temas de los traumas históricos, los temas que son complejos, que son difíciles, minería ilegal, narcotráfico, todas esas que podríamos llamar que son casi problemas, casi todos educativos. Casi la mayoría de crisis civilizatorias y metacrisis que estamos viviendo se deben a crisis también de la educación. Y esa crisis, por eso yo siento que hablar de esto en este momento es muy importante, porque necesitamos ver esas crisis planetarias, ¿cierto? Lo que llaman las metacrisis, porque no es una crisis pues de la identidad o de la economía, sino que realmente es algo generalizado, como una oportunidad de aprendizaje para toda la especie, para empezar a refundar los nuevos contenidos, los currículos, pero ni siquiera una cosa otra vez como de cambiar como los procesos en los cuales como la pedagogía se ha dedicado, sino incluso la sociedad en su conjunto, porque yo creo que,
Y es una de las cosas que yo me pregunto hoy en día, que para cambiar la educación no solamente es cambiar la escuela, sino cambiar la sociedad. Y es cambiar espacio público, preguntarnos por las cuestiones de cómo, por ejemplo, una renta básica universal podría llevar que los padres puedan tener más habilidades de aprendizaje desde los niños hasta la tercera edad, cómo poder generar espacios públicos más ricos en festivales, en cultura, en arte. Eso sería reformar la educación, no ir a reformar que si la cátedra de paz o las metodologías o las didácticas. No, para mí en una cuestión más radical sería una mirada más de mirar un poquito como si fuéramos a mirar los ministerios que tiene el país y mirar ahí cómo sedimentar en cada ministerio lo más rico que tenemos a nivel social e incluso poner ahí la mejor sabiduría, la mejor ciencia para desde ahí realmente construir la educación. Pensándolo así, desde la energía, desde movilidad, ahí yo creo que daríamos como pistas muy bonitas para lo que vendría a ser la universidad del futuro. Si no, pues estaríamos hablando otra vez, es como de como contenido, ¿cómo es que lo decían? Como un vino nuevo en medio de unos moldes todavía como viejos y eso pues no sería como la cosa que no podríamos caer en una cosa, pues siento yo como la reflexión ahí sobre ese tema, como una mirada más holística en cuanto a la mirada de qué significa ser humano y qué es ser eso de ser humano, ¿cierto? ¿Qué significa y cómo aprendemos? Mirar qué cosas sabemos acerca de lo que somos como seres humanos. Lo otro es qué significa la sociedad y cómo podemos ayudar a que esa sociedad como que camine hacia otros. Es muy importante tener una brújula también hacia lo que queremos, porque yo creo que sin tener esa brújula, pues hacia qué queremos como sociedad, pues la educación también se vería como en un nihilismo o en un posmodernismo que puede ser muy peligroso para la educación, donde hay mucha deconstrucción, pero muy poca reconstrucción, regeneración y eso. Entonces, como que los estudiantes puedan realmente abordar problemáticas globales y por lo menos tener soluciones integrales a esas problemáticas, así sean escalas pequeñas, que yo siento que la educación y cuando hemos hablado en estas entrevistas y en estas conversaciones, pues muchas personas tienen ya elementos de cómo poder, por ejemplo, abordar esos temas que son complejos desde escalas pequeñas, porque una de las cosas también que me parece interesante y se la escuché a Arturo Escobar es eso, la relocalización, también como un criterio de diseño para esta nueva educación, y sin perder la conciencia global, pero siempre pensando como en la parte como territorial de lo educativo. Y una última cosa que me gustaría plantear ahí frente a esto de la universidad del futuro o esto de es que cómo hacer que los como los requisitos y todas esas cosas que envuelve pues producir, por ejemplo, títulos o estar con el ministerio y todo eso, no de pronto pierdan esa libertad también de moverse de una manera más distribuida, como más abierta, como un aprendizaje más abierto y no como que se agote. Eso tendría que darse unos cambios paulatinos, pero yo creo que irse muy rápido ahí podría ser también algo que debería tomarse un poquito como más con precaución. No sé, lo digo yo así como una cosa. Y una pregunta que tenía para ti también en este encuentro, bueno, pues, que me llama mucho la atención en esto de pensarnos la educación y el futuro de la educación, ¿cierto? Como este desarrollo más, pensar como más sistémicamente es una de las cosas también que yo siento como que esa habilidad y esa inteligencia de pensar como en relación entre sistemas es algo que la sociedad y por lo menos en la academia debe fortalecerse, qué relación tiene la energía con el género, por ejemplo, cosas así, empezar a cruzar cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero creo que para pensar en un desarrollo pues y en un florecimiento más del humano tendríamos que empezar a ver y, por ejemplo, el cambio de la matriz energética no puede ser solamente cambiar como por energía eólica, sino que eso requiere un cambio energético también de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida, de nuestros propios consumos, casi que un estado energético también en relación de lo emocional. Entonces, mirar cómo estar yendo entre eso global, complejo y ver como las matrices interiores también, donde subyacen mucho de esas realidades, siempre estar yendo entre esas coordenadas, porque yo he visto que a veces en los discursos incluso de coloniales, en los discursos posmodernos en la academia, a veces se
pone la reflexión mucho como el acento en lo social y en las estructuras sociales, que es muy importante pues verlas, pero como que desconocen también ese mundo psíquico, ese interior de las personas donde recae también mucho de lo que somos y de lo que estamos haciendo y cómo nos comportamos. Entonces como que siento que deberíamos también tener una mirada como mucho más integral frente a esa formación para no estar formando personas netamente con visiones muy elaboradas, muy construidas, pero sin ese contexto eh, pues mucho más interior, individual, como de la experiencia humana. Eso me parece importante porque a veces lo he visto como una problemática y me gustaría, ¿cómo podríamos entonces aumentar esa capacidad? La pregunta que yo tendría para ti hoy es, y que yo me la estoy haciendo porque pues es parte ¿cómo podríamos aumentar nuestra capacidad de aprender juntos como sociedad? Que yo creo que es una pregunta que tenemos como fondo en estas iniciativas de nueva educación, es cómo podemos empezar a que ese aprendizaje pueda ser, como tú decías, un gozo, que sea placentero, que sea algo rico, que sea potente, pero al tiempo que involucre todas esas dimensiones también, pues paradójicas, de ver que estamos acabando con la biodiversidad, que hay una suerte de sexta extinción masiva, que hay problemas como graves todavía en relación con la sexualidad, que está algo tan placentero, pero pues tanto daño también que nos hemos hecho por ahí. Entonces como que hay unas cosas como muy paradójicas que nos invitan a pensarnos y creo que claro, herramientas didácticas para eso se pueden construir, pero yo creo que ahí el desafío para poder y quitar empezar a solucionar integralmente la vaina, deberíamos ahí importantes involucrarnos más como con las nuevas formas de gobernanza y de política para que no quede el esfuerzo de una universidad o una red desligada también de los centros donde se están tomando las decisiones de poder. Y yo creo que ahí también hay un gran desafío porque siento yo que parte del acervo cultural y científico a veces no cala mucho en aquellos que toman decisiones políticas y siento que debería haber ya ese encuentro. Ojalá que este nuevo gobierno como que permita, como tú dices, estas alianzas y se puedan dar esas vinculaciones. No, pues Andrés, totalmente de acuerdo contigo en lo que planteas y cosas fundamentales que tú estás planteando y que también van enriqueciendo la reflexión que tengo con respecto a la universidad de mis compañeros. Pues lo primero decirte que necesitamos una transformación en la educación formal, es decir, desde el ministerio, que como no sé si tú lo has escuchado, el profe Marco Raúl Mejía, hace ya tantos años que él viene hablando desde la educación popular, diciendo, oiga, mire que el ministerio no puede seguir trabajando por competencias, Ah, porque la competencia, pues finalmente es, digamos, una característica propia de una profesión como tal. O sea, no se trata solamente de sacar buenos ingenieros, mm, sino que si abriéramos esa posibilidad de dejar de pensarnos en competencias y pensarnos desde las capacidades, por ejemplo, las capacidades que son más holísticas en cuanto a la dignidad humana, en cuanto a la vida humana y sus relaciones con el entorno, y donde en eso del proceso de formación hayan cosas como la valoración de la salud, como la valoración del ambiente, de los entornos, de lo que llamamos estos buenos vivires. Ahí hay una transformación grande que tú dices es una transformación cultural, porque finalmente pareciera que tanto gobiernos de izquierda a de derecha en la región, incluso en el progresismo, todavía tienen una visión de seguir con las competencias y seguir pensando que los títulos, de mm, alguna manera el título de doctorado, el título de maestría, y entonces en universidades hegemónicas solamente, y los que tengan alta calidad, que es una especie de requisitos allí, donde pareciera que esto de la alta calidad es para unos pocos. mm. Entonces hay una transformación que se tiene que dar en las personas que están en esos enfoques políticos en los que tú De has acuerdo. dicho, Mm, nosotros no podemos estar lejos de dar el debate y de poner el dedo en esas transformaciones que se tienen que tener como institución y que se tienen que tener en esto que llamamos entonces hoy la educación para el cuidado, como lo ha llamado el nuevo gobierno, una educación digna. Sí, ir haciendo esas transformaciones ahí. Lo de la Universidad de la Tierra con lo público realmente es una discusión porque las universidades de la Tierra nacen como una propuesta fuera del Estado. Así nacen en México, así la experiencia de Chiapas, ¿cierto? Teniendo como además esas
experiencias terribles con estos malos gobiernos. Sin embargo, yo sí creo que vale la pena pensarse cómo serían estas nuevas profesiones o estos nuevos oficios para la vida, para la vida. Son fundamentales los ingenieros, son fundamentales los matemáticos, son fundamentales los sembradores de agua, el trabajo comunitario, pero son fundamentales en la medida nos den la posibilidad de transformar la vida. Porque lo que tenemos hoy también en las academias que se han vuelto cada vez más neoliberales y lo que hace lo privado también es volverlo tan empresa, lo que tenemos ahora es una hegemonía administrativa que ha envuelto en una telaraña todos los procesos académicos y entonces la administración ha dejado de servir a la academia y ahora somos la academia sirviéndole a los instrumentos de administración. Y eso, digamos, cuando hablamos en la Universidad de la Tierra de despojos, no solamente estamos hablando de despojos epistémicos para las comunidades y los pueblos, sino que nosotros los profesores universitarios padecemos de ese despojo. Del despojo de los tiempos para pensar, del despojo para el disfrute de la investigación. Yo creo que tú lo has disfrutado en el sentido de cuando uno es investigador, tiene un disfrute especial cuando crea ese conocimiento, el apasionamiento, el compromiso que hay allí, que todos los colombianos que quieran pasar por ese proceso deberían disfrutarlo, no padecerlo. Como es este capitalismo cognitivo donde tú tienes que tener el punto de conciencia, y el artículo en revista indexada porque el libro ya perdió valor, y una serie, yo digo, de pensamientos cada vez más absurdos que le ponen más palanquera, le pones más trancas a la producción de conocimiento espontáneo, a la producción de conocimiento como un disfrute, y a la cual el profesor universitario está llamado a hacer una lucha en contra de este despojo. Porque finalmente somos maestros. O sea, hay propuestas dentro de las universidades alternativas y universidades de la tierra que, salgámonos de las universidades y entonces lo hacemos por fuera. Pues no, hay profesores como yo que necesitamos trabajar. No puedo salirme de la universidad y hacer una propuesta afuera porque la universidad también me permite a mí tener ciertos capitales culturales, económicos que apoyan los procesos alternativos. Entonces, es dentro de la universidad, como tú dices, en esos juegos institucionales en la que el profesor todo el tiempo también está luchando en contra de esa jerarquización administrativa para que la universidad no deje de ser lo que es, una universidad donde hay pluriversos, multirelaciones y donde se produce un saber bonito y que se puede hacer. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a la pregunta que tú haces de cómo desarrollar esta capacidad, ¿cierto? De aprender juntos, yo diría que una clave es la comunicación. Pues, bueno, yo soy comunicadora, entonces también lo pienso un poco desde mi campo, porque desinstrumentalizar la comunicación en la sociedad sería muy importante. Y desinstrumentalizarla quiere decir que los medios de comunicación no son la comunicación. La comunicación son todos estos espacios de compartir, de lo común, de la participación de lo común. Y la comunicación, yo diría, viene siendo un derecho, porque es que la participación es la decisión de los pueblos a decidir sobre su territorio. Pero aquí los pueblos no estamos decidiendo sobre nuestro territorio, lo están decidiendo otros, y otros en forma extranjera, ni siquiera a veces nosotros. Y me parece que una de las herencias que tiene el buen vivir para la comunicación es este concepto del pluriverso. Porque en el pluriverso todo está conectado. En el pluriverso todo se comunica. El concepto de comunicación, por ejemplo, es la de producir sentido. El producir el sentido común, los imaginarios sociales en los cuales nos ponemos de acuerdo todos en cuál es esa producción de sentido que nos lleva, ¿cierto?, a seguir tomando Coca-Cola, o darle a un niño Coca-Cola, o darle a un niño en el desayuno una fruta para que pueda tener una alimentación. O sea, esa producción de sentido, yo diría, está en este campo de la comunicación y en la educación, porque todos los educadores somos comunicadores, pero también todos los comunicadores tenemos un compromiso con la educación. Por ejemplo, mira el ejercicio que tú haces. Tú eres un educomunicador.
Mm, Entonces, una propuesta desde lo comunicativo que recobra sentido y que quiere hacer partícipe a la ciudadanía y a la sociedad de cómo se van construyendo estas otras formas. Entonces, esto del pluriverso nos da la posibilidad de estar interconectados, de estar en red y de entender, por ejemplo, que más allá de estas relaciones humanas, como dice Arturo Escobar, hay otras relaciones y otras historias, que en la montaña está la historia de los minerales, la historia de los animales con respecto a las plantas, que lo que tú dices, estas energías del cosmos, el desarrollo de las estrellas, del sol, que todo esto que tenían los abuelos y las abuelas, que tenían un conocimiento mayor en torno a leer las estrellas y su relación con las matas, en torno a leer las estrellas y la relación con el agua, con la gente, con el territorio. Entonces, estos conocimientos que son súper valiosos en la mm, ciencia andina, y que si la ciencia andina fuera más valorada y que además debería estar en los currículos de los colegios y las universidades, para entender qué era lo que pasaba allí cuando los abuelos o los pueblos tenían como estos calendarios y tenían toda esta sabiduría que hemos perdido. Yo creería que si nos hiciéramos un psicoanálisis social, por ejemplo, nosotros tenemos muy marcada la historia del padre, la historia de Occidente, y que nos falta conectarnos con la historia de la madre, con la historia de la Pacha, con la historia de la Pachamama, que es la historia de la tierra. Y en ese sentido, desarrollar todas estas epistemologías de la ausencia de las que habla Boaventura. Todo esto que me falta a mí aprender de la madre, de aprender este otro lugar que es tan necesario para construirnos de manera integral. mm. Entonces creo que ahí hay muchas pistas en el pluriverso, creo que hay muchas pistas en estos conceptos de los buenos vivires, de la reciprocidad. Es cuando tú quieres algo, el universo también devuelves algo al universo. De la crianza mutua, ¿cierto? De la cocrianza y unos conceptos del hermanamiento y de la solidaridad, no desde, no como desde la caridad, ¿cierto? Sino desde el de dar de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces creo que ahí hay una capacidad inmensa del desarrollo de entender que cuando compartimos juntos producimos sentido, es decir, nos comunicamos y generar esos espacios de bienestar desde el compartir. Mira que en los pueblos, te voy a hablar en especial de un pueblo de una amiga mía que es el pueblo de Bolivia en Amarete, que es la nación cayaguaya, que me dio la oportunidad de estar un tiempo con ella. Por ejemplo, todo el tiempo es festivo. O sea, para sembrar hay una fiesta y se siembra con una fiesta, pero para cuidar la cosecha la mitad hay otra fiesta y se tiene que cuidar en fiesta, pero para recibir la cosecha hay otra fiesta, es decir, el lugar del trabajo es un lugar de bienestar festivo, colorido, de comida, de fruta, porque es que son en esos espacios donde crecen los hijos, donde se les enseña a producir la comida y es un lugar de bienestar todo el tiempo. Entonces están los sayú, y hay diferentes ayllus en Bolivia, hay unos dedicados a la carne, otros a los textiles, otros a los vegetales, el intercambio se da en comunidades más locales, pero también entender que hay otras formas de organización de la vida Mm. que no son solamente estas que nos han enseñado y que esa forma de compartir, de producir juntos, pues son unas formas de cómo hacer una sociedad diferente. Ahora, ¿cuáles son nuestras formas de compartir? Pues nosotros en la Universidad de la Tierra tenemos, por ejemplo, el mercado alternativo, que queríamos tener un lugar, bueno, no se pudo por pandemia, pero que cada vez que tenemos la oportunidad organizamos un mercado alternativo. O las formas de compartir cuando nos encontramos todos en un aula como la Virgelina o en la red de huertas. O sea, ahí tenemos tantas formas de compartir donde vamos aprendiendo. Y Mm. quisiéramos que todos los niños y las niñas tuvieran esa posibilidad de aprender desde el disfrute, desde la no obligatoriedad. Ahora, romper con la idea de que el título es lo que te hace un profesional, pues es un cambio radical cultural importante. Pues estamos en transiciones. Si la Universidad de la Tierra, a pesar de todo, se insertara de alguna manera con el Estado, tendría que ser una universidad alternativa en el sentido de, son Claro. otra clase de los títulos, son otra clase digamos, de valoración de este conocimiento que Hay, viene desde hay los una cosa muy pueblos. bonita, Aura, que la había yo pensado hace un tiempo y tiene que ver como con la fama comunitaria, que a veces lo tiene un taita, lo tiene un sabedor, como que te respaldas un pueblo. Chévere que empecemos a respaldar aquella fama, no que la logramos individualmente, sino que nos la da la comunidad por nuestro servicio, por nuestra generosidad,
como otra vez la idea del potlatch, de la idea del don, de esas economías del don. Y yo creo donde aumentamos políticamente, aumentar esa economía del don en la sociedad, en el nivel de reciprocidad, pues eso ya empieza a dar unos cambios importantes. Y es el mismo concepto de la fiesta. Batel decía, es la estética del derroche, del darlo todo. Y es una cosa muy bonita que pasa en el amor, pasa en el erotismo, del rendirse, del soltar el control, que es una de las mentalidades más colonialistas que tenemos, de controlar todo. Entonces empezar a entrar más por la reciprocidad, por la festividad. Hay una clave importante, la ritualidad, de cómo empezar a nutrir como con mayor significado y sentido, pues los pasos que estamos dando en lo cotidiano, eso tiene una profundidad. Entonces, cómo comemos, cómo nos vemos, todos, empezar a ser consciente de todos esos intercambios, incluso la respiración, que es un intercambio también con la biosfera, todos esos serie de intercambios, todo el rato estamos intercambiando, todo el rato estamos en un proceso de intercambio, a veces más consciente, uno menos consciente, pero esa conexión pues nos hace conectar, nos hace ser más libres, ¿cierto? Entonces, en la mayor libertad, mayor conexiones necesitamos, por lo menos esa idea de la libertad me gusta, no la idea de la contracultura de que soy libre porque lo hago como yo quiera o hago lo que yo quiera, sino porque yo estoy más vinculado con mi territorio, soy más libre porque tengo más capitales sociales y más amigos con los cuales compartir, soy más libre porque tengo personas con las cuales más soñar. Quiere decir, la libertad tiene que ver mucho con esa conexión con las redes sociales en las que estamos y me parece muy importante eso de lo andino que se ve mucho y como en América Latina, ver esas cualidades de nuestro ser latinoamericano que nos hace diferencia ser una universidad de la tierra en Holanda o en Suecia, en otros países que tienen otras culturas. Esa pregunta por América Latina es una de las preguntas que también pues la Universidad del Futuro, la Universidad de la Tierra y cualquier experimento educativo tendría que hacerse en ese sentido de esa reconexión con esa ritualidad y con esas tecnologías sociales, ¿cierto? Para leer el territorio. Me parece eso muy importante porque mira que en la pandemia quedaron los niños viendo y accediendo a la información solo a través de las pantallas. Volver otra vez a ampliar un poco esa forma de acceder al conocimiento y al aprendizaje, no solo a través del texto escrito, sino a leer como lo sutil que hay también, lo que yo también aprendí con los Embera Vida allá en Puerto Pizarro, es empezar a escuchar cómo cantan pájaros y empezar a diferenciar un mundo de cantos. Eso es una habilidad muy bonita que podríamos empezar a entender como una habilidad para leer el territorio, cómo son los cantos de los cantos de los pájaros, como los árboles, empezar a tener más conciencia de los ríos, de las aguas que circulan por los territorios. Son cosas y empezar a leer eso como en clave también de un aprendizaje más profundo que puede llevar a la gente a conectarlo con otros conocimientos, con otros agentes no humanos, con otras realidades como que están en los territorios. Entonces, eso es una cosa muy importante y yo lo veo notando mucho en la producción de nuevo conocimiento, sobre todo artístico y literario, de ese neoanimismo que se está dando en las obras, en las nuevas obras de construcción de conocimiento, donde uno siente que está un poco la matriz científica, porque pues está nutrida por un bagaje científico amplio, está la parte espiritual, que me parece una de las cosas también pues claves en cualquier universidad que se construya a futuro, cualquier experiencia de aprendizaje, como esa relación con lo espiritual en la comprensión de lo espiritual como de ese ser en conexión, en esa vitalidad en conexión que somos, ¿cierto? Y otra de las cosas bonitas de esa producción de conocimiento, de aprendizaje también, que lo he visto mucho en la literatura, además es como la belleza, como construir un conocimiento que también produzca también belleza, no solamente sea un conocimiento verdadero, sino que también sea un conocimiento inspirador. Lo he encontrado mucho, por ejemplo, en un libro que me leí que se llama El clamor de los bosques, donde los personajes son los bosques, y yo sentía un poco esas tres cosas. Y yo creo que cuando leí esa novela, yo dije, por ahí es que de pronto las nuevas tesis, investigaciones de la universidad deberían empezar a tener un poco de verdad, de belleza y de bondad, de arte, de ciencia y de espiritualidad, empezar a tener un poco como de nutrirse de esas cualidades, de construir relatos que realmente toquen más el alma de las personas y no sean solamente cosas que describan con exactitud las cosas, sino que realmente puedan
como estremecerlo a uno en su corporeidad y que los puedan alimentar uno también en los sueños y que también lo jalonen a ser mejor ciudadano. Eso y ese conocimiento a veces no va mucho a las revistas ni a las publicaciones científicas porque no tienen los elementos de un conocimiento nuevo, por eso es más difícil de catalogar, pero mirando en las artes, porque pues sí, como también como persona muy amante de las artes, pues me gusta mucho ir allá porque muchos de los artistas son también como antenas receptoras también del futuro. Siempre lo han sido en la literatura, en el arte visual, en la arquitectura. Entonces, como que mirar al artista y mirar también sus procesos de aprendizaje y mirar cómo eso nos daría también mucha clave que esa universidad tendría que tener mucho arte y yo siento también, y una pregunta para redondear, una última pregunta que te quiero hacer y de pronto ya que se va cerrando nuestra conversación, esto de Colombia, la Comisión de la Verdad, cómo empezar a los maestros a relacionarnos con este contenido también difícil de la memoria histórica de nuestro país, de pronto qué pistas nos puedes tú dar, porque pues hablan de que es la Universidad de la Tierra y de la Memoria, ¿cómo podríamos nosotros como maestros acercarnos de una manera nueva a eso, no como nos enseñaron la Guerra Mundial, que lo aprendimos de una manera muy intelectual, sino como debería, como yo me lo estoy haciendo la pregunta, porque ese material que se está produciendo debería ser también objeto de una apropiación muy interesante también por los maestros y que es parte también de nuestra interpelación también de estos tiempos. ¿Tú qué de pronto nos puedes decir ahí al respecto de cómo relacionarnos ahí pedagógicamente con esas memorias del dolor en Colombia? Sí, pues Andrés, no, mira, esa pregunta que haces es una pregunta muy importante, muy importante. Yo personalmente estoy como admirada de todo este proceso que se hizo con el informe. O sea, el informe que entregaron este conjunto de personas que se ha metido de lleno a escuchar, a producir, a ser intérpretes y a llevar todas estas historias, pues es un material que no tiene valor económico, es una cosa maravillosa. O sea, en la transmedia que entregaron, primero yo te recomiendo que también lo estamos haciendo nosotros en la Universidad de la Tierra y en los otros espacios académicos, y es aprender a utilizar la transmedia porque tiene muchísima información. Pero cada una de esa información tiene un proceso audiovisual, tiene un proceso de testimonios, tiene podcasts, o sea, tiene unas herramientas que uno diría una estrategia de comunicación muy interesante para poder bajarla al niño de primaria, al de bachillerato, al de universidad o a la comunidad. Entonces, lo primero que yo creo es hay que meterse a cacharrear, a bajar esta producción y a tenderla en los salones, en las comunidades, en los espacios de aula abierta, a compartirla, porque hay un material absolutamente rico y de verdad, pues este trabajo que ellos hicieron es muy aplaudible y no se puede dejar ahí. O sea, no se puede dejar quieto, no se puede que se quede en la multimedia y que nadie la vea. Y lo que tú has dicho también es muy importante, Andrés, porque es que el arte, el arte yo creo que es lo que nos salva en el sentido de los jóvenes son tan sensibles, tan artísticos, que yo creo que es la de las maneras más pedagógicas y creativas en las que los adultos podemos llegar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, es a través del arte y que son ellos los que producen ese arte. O sea, es más pegarnos a sus procesos y más compartir con ellos todo este proceso. Creo que la pedagogía para la paz es algo que nos tenemos que pensar todo el tiempo. Mira, yo te lo digo, hace poco estuve en Argentina con los compañeros del Pozo de Quilmes, que están haciendo una reconstrucción de un sitio de la memoria, porque el Pozo de Quilmes es donde pasó esto de los chicos de la noche de los lápices, donde están ahí, digamos, las huellas de las cárceles donde estuvieron, de los procesos de tortura, de los vuelos de la muerte. Y ellos entonces lo que hacen es llevar a los chicos de los colegios, mostrarles el proceso, pero hay una pregunta importante ahí, y es cómo mostrar el proceso de esta guerra sin que los niños terminen asustados y inmovilizados para el movimiento social, sino que de alguna manera esos procesos pedagógicos nos tienen que dar las pistas para que ellos sepan también que en todos estos momentos de injusticia, primero no devolverán pasar, pero segundo, si pasan, son ellos los protagonistas de hacer los procesos de resistencia para que esto no pase. Entonces ahí hay muchas formas de preguntarse porque no puede ser solamente contar el horror.
que hemos sufrido y que sufrieron las víctimas, sino cómo hacer potente de esas historias una potencia para pensar en que hay que seguir defendiendo los derechos, hay que seguir defendiendo la vida y hay que seguir luchando por la injusticia siempre. Y que son ellos, los chiquitos, los que van a estos lugares de la memoria, quienes van a seguramente a seguir construyendo la historia de ellos y las generaciones futuras. Entonces a mí me parece que esto es muy, muy importante, que tenemos que seguirlo pensando, que tenemos que seguir mirando las herramientas, ponerlo a disposición de todo el mundo, a disposición de nuestras clases. Y Andrés, pues esta es una labor que nos va a doler mucho, Sí, porque solo acercarse un poquito a mirar las narraciones que hay en la multimedia es una cosa muy fuerte. muy conmovedora, Sí, muy desgarradora. conmovedora, muy desconmovedora y desgarradora. Entonces, Ahí se requiere metodología. acompañar a los niños, acompañar a los niños y a las niñas en que ese dolor se vuelva potencia para defender siempre los derechos es muy importante, porque no puede ser solamente contarse y desde el horror y ya. Sí, Tiene que haber allí un proceso de mediación importante, una construcción de sentido más allá, y lo que te digo, cómo fomentar también esos nuevos, tal vez militantes del futuro, que no dejen que se les viole sus derechos, ni los desaparezcan, ni los asesinen, ni ellos ni a nadie. ¿Sí? Podríamos pensar a futuro cercano un encuentro para dialogar con invitados sobre ese tema, que me parece un tema Claro de que mucha sí. actualidad, de mucha potencia y de poder esclarecer entre varias personas. Ojalá hayan también artistas, también que haya un grupo interdisciplinario y poder meterle el diente a esa realidad que requiere que empecemos a dar un poquito de línea de cómo empezar a digerir todas esas memorias, como tú lo dices, no solamente desde el horror, sino también desde el empoderamiento y también desde de lo que yo aprendí mucho con uno de mis maestros, que fue Hugo Semmelman, de sobreponerse también a las circunstancias y de ver las metáforas también de reconstrucción que hemos tenido también como sociedad, que sean a través del canto, de la música, y tener esos resortes culturales y emocionales muy al tanto ahí para poder que en esos diálogos también puede haber un poquito de subir el espíritu y el alma un poco más y no se quede por allá como en lo denso, sino que también la puedan elevar. Tiene que haber esa ritualidad, tiene que haber esa metodología y tiene que haber esa conexión también con lo espiritual, viendo lo Sí. espiritual como esa posibilidad también de conectar con eso oscuro, pero también como con la posibilidad de ir más hacia lo que nos haga sentir como amplios y generosos y no perder, no quedarnos en eso, en esa escasez que también la guerra también nos quiere introducir, ni en esa opresión, sino como que tiene que haber esa pedagogía de la liberación ahí como muy, muy central. Ahora te agradezco, sé que tienes que salir, fue muy linda la conversación, espero no sea el último encuentro y bueno, ahí sabes de este experimento, ahí conocemos un poco más hoy en este episodio de la Universidad de la Tierra, muchas pistas también nos has provocado para seguirnos pensando la educación superior y bueno, siempre bienvenida por estas tierras virtuales. Andrés, muchas gracias y muy lindo este espacio. Una cosita y una propaganda. Una Dale. es que todo este tejido y todas estas formas de aprender de alguna manera nos tienen que llevar por el camino del cambio de hábitos del cuerpo, de cambiar nuestros hábitos y nuestros deseos en torno al sentir la vida y al sentirnos con las otras especies. Yo diría es fundamental. Y bueno, hacerle propaganda a la acción eh, que está haciendo la red de protegedores en cabeza de Virgelina Chará, que es el arropamiento del Palacio de Justicia en septiembre. Los esperamos, vamos a enviarles los afiches, la información para que nos encontremos allá. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, por el espacio.